Perfecto. Bueno, está conmigo a miña compañeira Almudena Ramírez Grey, que vamos a compartir a presentación do webinar. Vou compartirvos a presentación. Vale, recordarvos, estes son webinars, son píldoras, co cal temos 30 minutos para expoñer un tema como é o de igualdade, que é un tema denso, co cal tomalo con calma. Sabedes que está sendo grabado o webinar e vai ser publicado nas redes do programa, ademais se vos vai a enviar por correo electrónico ou xunto co vídeo vai estar disponible a presentación, o cal vais a ter despois tempo para revisalo e estudialo con calma. De acordo? Entón, se queres, Almu, comeza ti con algo de normativa. Bueno, primero buenos días a todos y a todas. Vamos a hablaros de la normativa de referencia en los planes de igualdad. Vamos a hacer digamos, un resumen de la normativa, la que es más importante, para que no nos perdamos en la profusión de normativa que hay. Aunque no viene aquí, hace referencia efectivamente a la Constitución española, que es la norma reina de la que salen todas las demás. La Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, o la llamada Ley de Igualdad. El Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de marzo, que todos conocéis, es el Estatuto de los Trabajadores, con todas las modificaciones que ha tenido en cuenta. El Real Decreto 6/2019 de 1 de marzo, de medidas urgentes para la garantía de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y en la ocupación. El 901/2020, de 13 de octubre, perdón, que es el que regula los planes de igualdad y su registro. El 902/2020 de igualdad retributiva, que es el que regula el registro y las auditorías retributivas. Y luego hace referencia aquí a que existe una guía para la elaboración de los planes de igualdad en las empresas del Ministerio de Igualdad. Bien, con esto pues continúas tú, Antonio. Sí. Vale, cal é o ámbito de aplicación dos plans de igualdade? Que empresas, primeira pregunta que deberíamos contestar é que empresas están obrigadas a elaborar e aplicar un plan de igualdade? Ben, a normativa indícanos que todas as empresas que dispoñen de 50 ou máis persoas traballadoras deben contar con un plan de igualdade. Asimismo, todas aquelas empresas obrigadas polo convenio colectivo de aplicación, é dicir, se o convenio colectivo exixe a dispoñer dun plan de igualdade, hai que telo. E aquelas todas empresas obrigadas pola autoridade laboral nun procedimento sancionador. De acordo? Entón, esas tres tipoloxías serían as tres tipoloxías de empresas que estarían obrigadas a elaborar un plan de igualdade. Cantos plans de igualdade ten que elaborar unha empresa que conta con varios centros de traballo? Sinxelo, debe elaborar un único plan, vale, e aplicable a toda a empresa. Independentemente que teñamos un ou varios centros de traballo, a empresa debe contar con un só plan de igualdade, vale? Poden establecerse accións concretas ou especiais ou peculiaridades para diversos centros de traballo, non? Pois nun centro de traballo pois hai máis traballadoras que traballadores, noutro centro de traballo existe máis paridade. Neses casos poden establecerse accións especiais, pero débese contar cun único plan, vale? E os grupos de empresas, que opción teñen? Pois correspóndelle ás organizacións legitimadas para negociar o plan de igualdade acordar se elaboran un único plan de igualdade ou elaborar un plan de igualdade só para algunhas desas empresas, de acordo? Pero volve a pasar o mismo, é dicir, deberían contar, o ideal sería contar con un só plan de igualdade. Están as sociedades cooperativas obrigadas a elaborar o plan de igualdade? Sí e non. Sí, sempre que conten con 50 ou máis persoas traballadoras por conta allea, é dicir, se exclúen na conta as socias e socios traballadores da cooperativa, de acordo, nese cómputo. Períodos de negociación, vale, a constitución da comisión negociadora debe ser un prazo máximo de 3 meses dende o nacemento da obriga de elaboración dun plan de igualdade. En xullo e decembro débese contabilizar, son 2 períodos que se establecen para a contabilización
da número de persoas traballadoras na empresa, se xurden neses dous cómputos a obriga por ter máis de 50 persoas traballadoras, temos un prazo de 3 meses para constituir a comisión negociadora, vale? Que será que leve a cabo a fase de elaboración dese plan de igualdade. Vale, que período de negociación temos para desenvolver o plan de igualdade? Un ano. Desde a constitución da comisión negociadora, temos un ano para levar a cabo ou diseñar ou elaborar o noso plan de igualdade. Vale? O incumprimento destes prazos pode supoñer, por un lado, a denegación no RESCON, no rexistro do plan de igualdade, e por outro, podría provocar ser susceptible ese feito dunha infracción administrativa, porque incumplimos unha obligación que é legal. De acordo? Continúa ti, Almudena, vai continuar ahora Almudena coas fases de elaboración do plan de igualdade. Bien, pues vamos a ver ahora cuáles serían las fases de elaboración del plan de igualdad. Una vez que ya tenemos seguro que tenemos que elaborar ese plan de igualdad, el primer paso sería el compromiso de la dirección de elaboración del plan de igualdad. Luego vamos a meternos en cada uno de estos apartados, ¿vale? El segundo sería la constitución de la comisión negociadora. El tercero sería el diagnóstico del plan de igualdad. El cuarto sería la elaboración del plan de igualdad en base a ese diagnóstico que hemos obtenido previamente. Una vez que hemos elaborado el plan de igualdad, procederíamos a su registro en el RESCON, y una vez que lo hemos registrado, no lo guardamos en un cajón, sino que lo implantamos, lo seguimos y lo evaluamos. ¿De acuerdo? Bien. Vamos ahora con el compromiso. Vamos a hablar del compromiso. Es decir, ¿cómo empieza? Pues hemos dicho que empezaba con el compromiso. El compromiso es una manifestación de voluntad de la empresa de empezar un plan de igualdad para garantizar y erradicar, en el caso de que hubiera, discriminación por razón de sexo. Ese compromiso es un compromiso que tiene que ser expreso, por lo tanto, público, y tiene que ser enunciado como tal compromiso. Es decir, queremos en esta empresa, queremos y vamos a realizar un plan de igualdad. Y por lo tanto, tiene que ser una manifestación de voluntad real, que además acompañe con todas las acciones posibles para que ese plan de igualdad se lleve a cabo. Que no me pasa. Bien. Una vez que hemos manifestado ese compromiso, nos llega también, tenemos que hacer la composición de la comisión organizadora del plan de igualdad. Nos pueden pasar varios casos en la empresa: que exista RLT, que exista representación legal de los trabajadores, que no exista representación legal de los trabajadores en ningún centro de trabajo, o que tengamos centros de trabajo con RLT y centros de trabajo sin RLT. En todos los casos debe constituirse una comisión negociadora, una parte social y parte empresarial, que debe participar de forma paritaria tanto la empresa como la parte social, es decir, la parte de los trabajadores. Y la parte social, la composición va a ser paritaria a su representatividad. Bien, la parte social, ¿cómo va a estar constituida? Pues como máximo por 6 miembros. Y va a estar integrada bien por la RLT, si la tuviéramos, y si no, por los sindicatos más representativos y por los sindicatos representativos del sector a los que pertenezca la empresa, y que tengan efectivamente legitimación para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación. Y esa representación sindical se va a conformar en proporción a la representatividad de los sindicatos legitimados. Imaginaros, es decir, tengo un convenio colectivo de mi sector en el cual uno de los sindicatos más representativos tiene pues un miembro, otro tiene 2, otro tiene 3. Igual va a conformarse la representación en proporción a esa representatividad de los sindicatos legitimados en el sector. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a imaginarnos que no tenemos representación legal de los trabajadores, con lo cual tenemos que convocar a los sindicatos más representativos y representativos del sector. Aquí pone O, perdón, pero es y representativos del sector. Bien. Pues lo primero que tenemos que hacer es enviar una comunicación a todos y cada uno de los sindicatos que reúnan esas dos condiciones, ¿vale? Es decir, ser representativo y más representativo del sector. El conveniente, aunque la ley no dice nada, cuando mandemos la comunicación, que obtengamos acuse de recibo
o una acreditación de que efectivamente hemos enviado esa comunicación, porque tenemos que demostrar que estamos intentando que esa comisión se lleve a cabo. Y se debe dejar constancia además de que los sindicatos me han contestado, aunque sea con un no quiero participar en la comisión negociadora. Perfecto, pues tenemos esa respuesta y la tenemos y la guardamos. ¿Qué pasa si los sindicatos no me contestan, los sindicatos más representativos, y yo no tengo RLT? Bien, pues no podemos hacer un plan de igualdad ni podemos constituir una comisión que yo me saco de la manga con un representante social porque no tengo contestación de los sindicatos. Es decir, no puedo hacer una comisión ad hoc. Y de la misma manera, perdón, de la misma manera que como no tengo esa comisión de igualdad, no puedo elaborar un informe diagnóstico y por lo tanto no puedo implantar un plan de igualdad de forma unilateral. Es decir, no puedo tener como excusa, no tengo representación, ningún sindicato me ha contestado y yo no tengo RLT en mi empresa. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con aquellas empresas que cuenten con centros con representación legal de los trabajadores y con centros que no tienen RLT? Voy a poder que los representantes de aquellos centros que tienen representación de los trabajadores representen a todos. En ningún caso. En ningún caso. Tengo que tendrá que venir algún trabajador de los otros centros con la representación legal de los trabajadores de aquellos centros que la tienen. Creo que me salta una. Sí, una. Bien. Informe diagnóstico. Vamos a ver entonces, una vez que ya tengo formada la comisión negociadora, voy a pasar a hacer el informe diagnóstico. ¿Qué es el informe diagnóstico? Pues es ni más ni menos que un análisis previo para ver cómo estoy en aspectos de igualdad para poder realizar ese plan de igualdad. Es decir, el objetivo es identificar cuál es la magnitud a través de indicadores cuantitativos y cualitativos de las desigualdades o diferencias que tengo en mi empresa y que tengo que hacer para conseguir esa igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Bien, pues precisamente el Real Decreto 91/2020 nos dice 901. Cuál va a ser el contenido mínimo. 901 está mal, sí. ¿Cuál va a ser el contenido mínimo del diagnóstico de la negociación del plan de igualdad? Bien. Real Decreto 901, Tenemos ahí un error, después corrigímoslo. Hay un error, pone 91/2020, es 901/20. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver entonces, a partir de ese Real Decreto, cuál sería el contenido mínimo. Bien, bueno, pues nos dice, el artículo 8 nos dice precisamente cuál es el contenido mínimo que tiene que tener. Nosotros vamos a empezar ese diagnóstico describiendo nuestra empresa, es decir, cuál es la dimensión de la empresa, a qué sector de actividad pertenece, cuál es su historia, cuál es su área geográfica, cuál es la distribución del cuadro de personal por edad, por vinculación, por el tipo de relación laboral, es decir, tipo de contratos, jornada, etcétera. Vamos a hacer la información interna y externa sobre publicidad, es decir, cómo hacemos la publicidad, la imagen, la comunicación, si es sexista, si no es sexista, bien la interna como la externa, es decir, dirigida al cliente o dirigida dentro de la empresa. Y la fecha en que nosotros recogimos la información para ese informe. ¿De acuerdo? Bien. Pasaríamos el segundo punto que nosotros tendríamos que ver, sería el proceso de selección y contratación, la formación y la promoción profesional. Seguimos con el artículo 7 de este Real Decreto. Bueno, por lo tanto, ¿qué vamos a examinar? Los ingresos y los ceses, es decir, producidos en el último año, ¿no? Con indicación de por qué causa y en qué tramos de edad y de vinculación y tipo de relación laboral, tipo de contratación, es decir, todos los elementos que tengamos de contratación. Los criterios y los canales de información y comunicación que hemos utilizado en los procesos de selección. Los métodos utilizados para la descripción de perfiles, eso es muy importante, los puestos de trabajo, si lo hago de manera sexista o no, si se busca camarero, se usa camarera, por ejemplo, el contenido de las ofertas de empleo, etcétera, ¿no? Bien. Después seguimos con este proceso de selección, el perfil de las personas que intervienen en los procesos de selección, cómo estoy gestionando la gestión y retención del talento, y su caso sobre la formación en materia de igualdad y los
sesgos que puedo tener de género, ¿no? Lo voy a hacer, vamos ahora por formación y vamos a hacerlo por datos desagregados, es decir, datos de hombres y mujeres que reciben la formación en el último año o en los últimos años, ¿no? Diferenciando también en el tipo de contenido y de acciones formativas, la concurrencia a exámenes, etcétera, etcétera, siempre desagregado por sexo. Y también desagregado por sexo los relativos a las promociones que se han efectuado en la empresa en los 2 últimos años, y vamos a especificar el nivel jerárquico, el grupo profesional, el origen de los puestos, etcétera, etcétera. Bien, seguimos con el proceso de selección y contratación y vamos a analizar la incidencia de los siguientes aspectos: la formación, qué méritos se valoran y cómo el peso que otorgamos a la antigüedad de la persona trabajadora y a la adecuación de la capacidad al perfil del puesto de trabajo a cubrir. Y que todo esto esté de conformidad con el artículo 24 del Estatuto de los Trabajadores, con la de mérito y capacidad. Pasamos ahora a la clasificación profesional en este contenido mínimo del diagnóstico, ¿no? Bueno, pues tenemos que realizar una descripción de los criterios de valoración de puesto de trabajo, de las tareas, de funciones y que tenemos en la clasificación profesional de los empleados. Esto es muy importante porque hay muchas empresas que no tienen realmente esa descripción de los sistemas y de los grupos profesionales. Por lo tanto, esa diagnosis va a analizar la distribución del cuadro de personal conforme al sistema o el criterio empleado para clasificar profesionalmente a los empleados de la empresa. Vamos a ver si hay categorías feminizadas o categorías masculinizadas. ¿De acuerdo? Bien, pasamos a las condiciones de trabajo. Una vez analizado la selección, vamos a analizar las condiciones de trabajo. Por tanto, ¿aquí qué vamos a analizar? Vamos a analizar la jornada de trabajo, el horario y la distribución de los tiempos, incluido las horas extraordinarias y las complementarias, el régimen de trabajo a turno, los sistemas de remuneración y la cuantía salarial. Y ahí vamos a incluir los sistemas de primas e incentivos también. Vamos a analizar también el sistema de trabajo y el rendimiento, incluido, si es el caso, el teletrabajo, las medidas de prevención de riesgos laborales con perspectiva de género, algo que normalmente no se hace, y la intimidad en relación con el entorno digital y la desconexión digital. Bien, la promoción en el trabajo, los tipos de suspensión y extinción de contrato de trabajo que se hayan producido, las ausencias no justificadas, y vamos a ir a especificar pues, las causas por edad, por vinculación con la empresa, siempre desagregado por sexo, si tenemos movilidad tanto funcional como geográfica, las modificaciones sustanciales de condiciones de contrato de trabajo, si se han producido, y las inaplicaciones de convenio, si se han producido también. ¿De acuerdo? Pasamos ahora al diagnóstico sobre el ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral, ¿no? ¿Y qué medidas ha implantado la empresa para facilitar esa conciliación? ¿Qué criterios y canales de información hemos utilizado para informar a los trabajadores y las trabajadoras sobre sus derechos de conciliación de vida laboral y personal? Los permisos y las excedencias del último año y el motivo por el que se ha concedido, y analizar el modo en que las prerrogativas empresariales pueden afectar particularmente a las personas con responsabilidades en el cuidado familiar. ¿De acuerdo? Bien, de ese informe diagnóstico vamos a ver si hay infrarrepresentación femenina o no. Por lo tanto, vamos a ver cuál es la participación de mujeres y hombres en los distintos niveles jerárquicos, grupos, subgrupos, profesionales, etcétera, y su evolución en los 4 años anteriores a la elaboración del diagnóstico. La correspondencia entre los grupos y subgrupos profesionales y el nivel formativo y la experiencia de las personas trabajadoras, y en su caso la presencia de mujeres y hombres en la representación legal de los trabajadores. Bien, pasamos ahora a las retribuciones. También estamos en el diagnóstico. Bien, pues hay que realizar un diagnóstico en materia salarial. Para eso la empresa tiene que facilitar todos los datos salariales desagregados por sexo, relativos tanto a salario base como complementos, así como a cada uno de los restantes conceptos salariales y extrasalariales.
Y ahí los vamos a cruzar por grupos y categorías funcionales, puestos, tipos de jornada, tipo de contratación y duración, así como cualquier otro indicador que se considere oportuno para el análisis de retribución. Aquí lo que vamos a hacer es la auditoría retributiva. Bien, bueno, pues estos datos, este diagnóstico va a contener tanto los datos a los que nos hemos referido antes, como el análisis, ¿no? Con el fin de valorar si existen desigualdades retributivas y si existieran, de qué tipo son, indicando el origen de esa desigualdad retributiva. ¿De acuerdo? Bien, seguimos con las retribuciones y vamos a incluir todas las prestaciones retributivas, sin exclusión, tanto sean económicas o en especie, cualquiera que sea su naturaleza u origen. Por lo tanto, lo que vamos a poner aquí es el resultado de la auditoría retributiva, su vigencia y su periodicidad. ¿De acuerdo? Bien. También tenemos que incluir, importantísimo, en el informe diagnóstico, la prevención del acoso sexual y por razón de sexo. Es decir, aquí tenemos que saber si la empresa ya tiene o está aplicando medidas o procedimientos establecidos para situaciones de acoso sexual por razón de sexo. Comentar aquí que todas las empresas tienen la obligación legal de promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual o por razón de sexo. Y aquí, cuando digo todas las empresas, me refiero a todos, tanto las que están obligadas por ley, es decir, las que tienen más de 50 trabajadores a tener un plan de igualdad, como las que tienen menos de 50 trabajadores y, por lo tanto, no están obligadas a tener plan de igualdad. En el caso de que no tuviera la empresa ese procedimiento de prevención del acoso, este es el momento de negociarlo, porque tiene que ser negociado también con la representación legal de los trabajadores. Vale, déjame a mí, ahora doy. Descansas un pouco, eu vou continuar eu. Vale, dentro do noso proceso de elaboración do plan de igualdade, unha vez rematado a diagnose, vale, vamos a continuar coa elaboración do plan de igualdade. Debemos lembrar que todos os plans de igualdade van a ter un contido mínimo. Onde está articulado ese contido mínimo? No artículo 46.2 da Lei de Igualdade, na LOI, e no artículo 8.1 do Real Decreto 901/2020. Vale? Todos os plans de igualdade son de obrigada inscripción no Rexistro Público, no RESCOM, vale? Calquera que sexa a orixe, natureza, obrigatoria, voluntaria, vale, que foran adoptados por acordo entre as partes ou non, teñen que ser sempre registrados. E, ademais, eses plans non se publican en diarios oficiais. Se queremos consultar un plan de igualdade, debemos ir ao RESCOM. De acordo? Isto é simplemente unha nota. Entón, contido do plan de igualdade, vale? Como acabo de decir, recollido no artículo 8 do Real Decreto 901/2020. Determinación das partes que o concertan. O ámbito persoal, territorial e temporal. O informe de diagnose que elaboramos, que nos comentou Almudena na súa intervención, ese informe de diagnose, de acordo? Débese recoller no plan de igualdade. E, ademais, se é un grupo de empresas, débese recoller, según establece o artigo 2.6 do Real Decreto, todas e cada unha desas empresas. Resultados da auditoría retributiva, de acordo? Que é unha labor un pouco complexa, pero hai que recollela, de acordo? E a definición dos obxectivos cualitativos e cuantitativos do plan de igualdade. Todos estes son contidos mínimos do plan de igualdade. De acordo? Descripción das medidas concretas, prazo de execución e priorización das mesmas. Identificación dos medios e recursos, tanto materiais como humanos, necesarios para a implantación, para a posta en marcha, para a implementación, non só para a implementación, sino tamén para o seguimento e a avaliación de cada unha das medidas establecidas no plan. O calendario, un cronograma, vale? E, ademais, hai que establecer no mesmo plan un sistema de seguimento, avaliación e revisión periódica. Vale? Ten que conter tamén este plan de igualdade a composición e funcionamento da comisión, vale, de seguimento. Temos a comisión negociadora, que é a que pon en marcha o plan, é a que desenvolve o plan, e despois habrá unha comisión de seguimento. Vale? No plan hai que establecer quen vai a formar parte desa comisión de seguimento. O procedimento de modificación, incluído o procedimento para superar posibles discrepancias, vale, que poidan xurdir na fase de implementación, pois un procedimento para ver como vamos a superar
esas posibles diferencias ou discrepancias. Vale? A duración do plan, cal vai ser? A duración do plan, en todo caso, primeiro, establecese polos propios negociadores cando se elabora o plan. Este plan vai durar tanto, como moito nunca será superior a 4 anos. Vale? Non obstante, débese revisar obrigatoriamente, cando así resulte do seguimento de evaluación, se se está evaluando a implementación do plan no proceso de desenvolvemento, que detecta algún aspecto que hai que modificar, a revisar. Cando resulte inadecuado por cambios normativos, hai un cambio de normativa, hai que revisar o plan. Cando se produzca unha fusión, unha absorción, transmisión ou modificación do estatus xurídico da empresa, hai que revisar o plan. Cando haxa modificacións sustanciais do persoal, hai que revisar o plan. Por sentencia condenatoria ou inspección, hai que revisar obligatoriamente o plan. Senón, o prazo de duración do plan de igualdade será de 4 anos como moito, de acordo? Registro, dende que se estableceu o Real Decreto Lei 6/2009, o registro do plan de igualdade é necesario para consideralo como válido, de acordo? O registro e depósito de convenios colectivos, acordos colectivos de traballo, plans de igualdade, o RESCON incorpora entre os seus trámites o registro dos plans de igualdade, vale? O Real Decreto 901/2020 do 13 de outubro se regula polo que se regulan os plans de igualdade, desenvolve regulatoriamente a parte de incluir a diagnose e as obrigas de registro, depósito e acceso de consulta a eses plans. Entón, o registro résese polo disposto no Real Decreto 713/2010. De acordo? Ao final, que prazo temos unha vez que firmamos o plan de igualdade para presentalo? 15 días. Vale? Unha vez que está asignado por la comisión negociadora, temos 15 días para presentalo no RESCON. Como se presenta? Por medios electrónicos, non vou entrar ahora, realmente temos aquí un pantallazo, vale? No registro de depósito de convenios colectivos, acordos colectivos de traballo e plans de igualdade. Se é a primeira vez hai que crear un usuario, vale? Cando entramos por primeira vez hai que facer un alta de usuario, para iso fai falta clave ou firma electrónica, de acordo? O sea, como empresas temos obligación desde o ano 2015 manter unha comunicación digital coa administración, o cal, hoxe en día, o 99,99% das empresas van dispoñer ou de firma ou de clave. 3 e 5 para facer a inscripción no RESCON. Non é o obxecto polo tempo que temos, de explicarvos as fases ou o proceso de registro no que habrá que ir axuntando toda a documentación xerada ao longo da elaboración do plan de igualdade, así como o propio plan de igualdade. De acordo? Na fase de implantación, unha vez que temos elaborado o plan, fixemos a diagnosis, elaboramos o plan, registramos o plan, hai que empezar a implantar o plan. Para cada hai unha fase inicial imprescindible de comunicación a toda a empresa e a todas as persoas traballadoras da empresa de que se pon en marcha o plan. De acordo? E a partir da aprobación do plan é cando comeza a contar o período de vixencia deste. De acordo? Obxectivos unha vez que estamos facemos a implementación, hai que facer un seguimento do plan. Sí, cales son os obxectivos deste seguimento? Verificar a consecución dos obxectivos que se establecen no plan. Vale, obter información sobre o proceso de execución de cada unha das medidas establecidas no plan, nivel de execución, adecuación dos recursos empregados, cumprimento do cronograma, vale. Debemos detectar obstáculos, dificultades, limitacións, vale, recoller todos estes aspectos e recolleros no informe para ver como vamos adaptando o noso plan. Vale? Persoas e órganos que interveñen, a dirección da empresa, a comisión negociadora, a comisión de seguimento, a representación legal dos traballadores, as persoas traballadoras, vale? Teñen dereito a ter información sobre o proceso de implantación do plan. De acordo? Vale. Está moi ben. Isto como facemos? Todas as semanas, todos os meses, como facemos ese seguimento? Vale, pois a normativa establece que como mínimo, vale, a avaliación e seguimento por áreas de acción débese realizar no medio e ao final do plan. É dicir, se o plan ten unha duración de 4 anos, no noso caso, imaginarvos, ao segundo ano debemos facer unha avaliación de seguimento do estado de todo o programado no marco do plan e outra ao final do plan. Ese procedimento, como todo o plan, negociado
é recollido no plan de igualdade. De acordo? Debemos establecer os indicadores de seguimento na elaboración do plan, vale? Eses KPIs, podemos denominar os KPIs ou indicadores de seguimento, deben facer referencia a resultados de seguimento, aos procesos e ao impacto. Entón, hai algúns que irán orientados ao grado de cumprimento dos obxectivos expostos no plan, outros ao nivel de desenvolvemento das actividades realizadas no proceso, na cronoloxía, e outro impacto que tuvo, por exemplo, na cultura da organización, no grado de consecución de obxectivos establecidos, pois, igualdade en algún nivel que había infrarrepresentación femenina ou sobrerepresentación, de acordo? Eses indicadores debense recoller no plan de igualdade. E, por último, deixamos vos uns enlaces de interese nivel estatal, Ministerio de Igualdade, aí sí que podemos entrar, ensino vos, creo que estades mirando a página web, Noelia, estás mirando a página web? Estamos vendo a diapositiva que pon enlaces de interese. Enlaces de internet, vale, no, entón vou deixar de compartir un momento e vou volver a compartir para compartirvos toda a pantalla. Toda a pantalla. Ahora sí que deberíades mirar a página web. Sí, agora vemos a Correcto, página. vale. Esta é a página web do Ministerio, de acordo? Do Instituto das Mulleres, onde hai unha guía para a elaboración dos planes de igualdade moito máis extensa do que hoxe nos comentamos, de acordo? Con todas as fases, en materiais de sensibilización por si fan falta, no RESCON, que non entramos antes, RESCON, si vamos ao RESCON, aquí tendes para registrar o plan, vale? Se non tendes registrado, tendríades que dar de alta un usuario, se non utilizar, para iso necesitades dispoñer da firma ou da clave, e tamén tendes a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Emprego e Igualdade, vale? A Secretaría Xeral de Igualdade, de acordo? Que tamén dispón de servicios de apoio para algún servicio de apoio de orientación para a elaboración de plans de igualdade. Bueno, creo que fomos rápidos, concisos, como vos decíamos ao principio, vos comentaba Noelia, como nos comentaba Almudena e máis eu, vades a dispoñer da grabación, da presentación, co cal podedes poñer todo máis lento e miralo con máis detenimento. Pois moitas grazas, Antonio e Almudena, pola vosa exposición. Xa nos chegan mensaxes de parabéns, moi boa exposición, nos di Eva a través do chat. Temos varias mensaxes, imos intentar lelas e no caso de que requiran unha atención máis personalizada, pois enviámoslle un correo electrónico o xeito de respondela, pero repasamos. María José, buenos días, en mi empresa tenemos hecho el plan de igualdad en 2018, cuando no teníamos que hacerlo por ley, pero ahora sí tendríamos que hacerlo porque somos más de 50 trabajadores. Tenemos que hacer otro plan de igualdad. Nuestra empresa pertenece a un grupo de empresas de 100 trabajadores, en el resto de las empresas no nos aplica. ¿Sería mejor hacer un nuevo plan de igualdad del grupo? A ver, entiendo que sois un grupo de empresas que en total tenéis 100 trabajadores con distintos, no sé si tenéis distintos centros de trabajo, si no hay distintos centros de trabajo. El plan es de 2018. Podéis continuar con ese plan hasta su vigencia o podéis hacer uno nuevo. Es decir, en estos momentos, en principio, una vez que lo tenéis hecho, si no lo tuvierais, sí que la ley os afecta. Pero como tenéis, dice, o sea, tenemos hecho el plan de igualdad cuando no teníamos que hacer. Ahora sí tendríamos que hacerlo. 18 ya... 18, claro, ya efectivamente ya ha pasado 4 años. Claro que tenéis que hacer. Sí. Tenéis que hacer. Dice, nuestra empresa pertenece a un grupo de empresas de 100 trabajadores. En el resto de las empresas no nos aplica. Entiendo que tenéis empresas, todas las empresas tienen menos de 50 trabajadores. Entiendo. A ver se nos pode concretar, María José, algún dato máis no chat. En todo caso, está disponible ese servizo. Imos facilitar a través do chat. Sí, María José le contestamos despois por correo, mejor, sí, para pedirle máis información. Necesito más información, pero de todos modos sí que es recomendable. Sobre todo es recomendable, no lo hemos dicho durante la presentación, pero si vuestras empresas se presentan a subvenciones y licitaciones con la administración, el no tener plan de igualdad está penalizado.
Entonces, independientemente de la finalidad real, que es la igualdad, alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres en la empresa, simplemente finalidad práctica para gestionar con la administración, sería muy bueno que tuvierais un plan de igualdad. Bueno, agora mesmo no chat teñen acceso directo ao formulario do IGAP Responde por se queren entrar máis en detalle da súa situación e poder ofrecerlles un asesoramento máis personalizado, e o que lles aconsellamos é que nos escriban a través dese formulario. Seguimos repasando as preguntas. Eva, cando se considera que un sindicato é representativo do sector? Son os sindicatos que firman o convenio? Sí, efectivamente, son los que firman el convenio. De todos modos, cualquier sindicato, o sea, vosotros podéis ir al registro de convenios y a las organizaciones sindicales y ver cuáles son los sindicatos que representan a ese sector. Y eso aparece. De todos modos, los que firman el convenio, desde luego. Miri, nos di, me ha gustado mucho la exposición rápida y concisa, pero con la información necesaria. O sea que... Ya pedimos disculpas. Moi ben, seguimos repasando as cuestións. Se unha empresa está obrigada a elaborar un plan de igualdade e ten 3 meses para iniciar o proceso, ponse en contacto cos sindicatos máis representativos e non hai unha resposta por parte deles, que se debe facer? Vale. Una cosa sí, vosotros iniciáis efectivamente el proceso. Ya habéis cumplido al iniciar el proceso. Es decir, pasan 3 meses y iniciáis el proceso. Los sindicatos no responden, pero el inicio de las negociaciones ya está en marcha. Es decir, por tanto, la culpa no es de la empresa. Hay un principio que es importante, que es el principio de la buena fe. Y se supone que tanto la representación de la empresa como la representación social debe de negociar de buena fe. No se considera buena fe que la parte social no responda, pero nos puede pasar, efectivamente. Por lo tanto, insistir. Pasan 10 días desde la comunicación, comunicáis a un sindicato, el sindicato pasan 10 días, que son, digamos, que el plazo que interpone la ley, pasan 10 días y no os ha contestado. Bueno, pues hacéis constar que nos ha contestado y mandáis otra comunicación, como si tenéis que mandar un burofax, mandarlo. O sea, lo que es importante es que quede constancia de que vosotros habéis intentado por todos los medios poneros en contacto con los sindicatos. En algún momento, algún sindicato os va a contestar, eso seguro. Pero pueden tardar más tiempo y entonces, efectivamente, vuestro proceso de inicio de negociación del plan de igualdad se alarga en el tiempo. Pero fijaros que cuando empieza a contar, cuando vosotros ponéis esa comunicación, hacéis esa comunicación oficial que hablábamos a la parte social, es decir, a toda la empresa, y luego comunicáis vuestra voluntad de negociar. Ahí es cuando, efectivamente, el plazo se ha cumplido, es decir, estáis dentro del plazo. Sí, aquí Lorena nos di que atopouse con empresas obrigadas que levan insistindo máis dun ano e que se contestan para emplazarte a volver a poñernos en contacto en 3 ou 6 meses. É a situación... Claro, ¿qué es lo que está pasando actualmente? Lo que está pasando actualmente es que la ley está obligando, por un lado, la ley está obligando a las empresas de más de 50 trabajadores a hacer el plan de igualdad, y por otro lado se han encontrado muchas empresas pequeñas con que acuden a licitaciones o a subvenciones y se otorgan pues muchos puntos por tener plan de igualdad. Entonces, hay muchas empresas que no tienen RLT y los sindicatos se han visto desbordados por la cantidad de peticiones. Por eso dicen que nos volveremos que te volveremos a poner en contacto en 3 o 6 meses. O sea, ahí es cuestión, podemos hacer 2 cosas. 1, o seguir insistiendo, o 2, hacer negociaciones sindicales en mi empresa para que tenga RLT, que a lo mejor es más sencillo. Y ya no tener que recurrir a los sindicatos. Pois estaríamos en tempo aínda de trasladarlle algunha pregunta máis a Antonio e a Almudena, dúas das persoas expertas do IGAP Responde, que forman parte dese equipo de persoas que están asesorando a negocios galegos, persoas emprendedoras, todo tipo de pequenas e medianas empresas que contactan a través do IGAP Responde. Están a tempo tamén de realizar a súa solicitude. Nos di Lorena, grazas polas respostas, ao fío desas reflexións que estabades comentando agora como alternativas, non? Por esa falta de resposta dos sindicatos.
Recordarles que van recibir no seu correo electrónico a presentación e o vídeo desta xornada. Revisamos se nos queda alguna outra cuestión. Perdona, Noelia, yo quería comentar con respecto a la última pregunta, que después pues apostilla efectivamente que las empresas quieren cumplir y los sindicatos no. Que ninguna de las empresas piense que puede hacer un plan de igualdad no negociado, ¿de acuerdo? Hay una sentencia, para que sepáis, hay una sentencia última que es 2022, que porque se solicitó que uno de los artículos de que fuera negociado, ¿no? Y efectivamente las sentencias nos dicen que los planes tienen que ser negociados, por lo tanto no se admite la posibilidad de hacer un plan unilateral solamente desde la empresa. O crear una comisión negociadora ad hoc, tampoco. Es decir, primero elaboro o plan de igualdade e logo creo unha comisión para que aprobe o plan de igualdade. Non nos vale tampouco. O plan de igualdade debe ser negociado. Daros cuenta que tiene la misma validez que un convenio colectivo. Entonces, tiene que ser siempre negociado con la representación social. Nada más que apuntar eso, pues porque yo entiendo efectivamente por un lado que estén saturados los sindicatos y por otro lado entiendo la posición de las empresas que, bueno, necesitan efectivamente esa parte social para negociar. Vale. Moi ben. Estamos vendo en pantalla as próximas citas virtuais do IGAPE Responde. Por se queren inscribirse, están a tempo de facelo. Luns 24 de abril falamos de emprendemento. O mércores 26 de abril, esa canle de denuncias anónima, coñeceremos pois a obrigatoriedade e os requisitos que debe de cumprir. Xa no mes de maio temos unha cita relacionada coas finanzas, que é o aprazamento dun pago con Facenda e como podemos facelo. E o día 22 falaremos de LinkedIn como ferramenta para obter clientes B2B. Se queren inscribirse poden facelo a través da nosa página web responde.igape.es. Bueno, pois parece que non temos ninguna outra pregunta. Antes de despedirnos, a Almudena ou Antonio, algunha idea que queirades destacar? Bueno, pola miña parte, animar ás empresas a utilizar esta obligación legal como un aspecto para mellorar a súa actividade e mellorar a súa relación co seu entorno, cos seus traballadoras e traballadores. Yo, nada más incidir en ese aspecto y que no lo veamos como una carga, sino que lo veamos como algo que ha venido para mejorar el ambiente de nuestras empresas. Y que así lo tomemos. Moi ben, pois grazas a Antonio Monteagudo, a Almudena por a vosa exposición. Recordarlles que terán todo este contido nas próximas horas nos seus correos. Grazas ás persoas que permanecen conectadas, polo seu interese, seguen chegando mensaxes de agradecemento polas vosas exposicións. Así que saibades tamén pois esa utilidade, non? Que tamén agradecemos esos mensaxes para ver que o que estamos ofrecendo é de interese para persoas emprendedoras e pequenos negocios galegos. Unha aperta a todos, nos di aí Antonio, a todas as persoas que están conectadas. Seguen chegando mensaxes, como sempre, moi interesante. Graciñas, María José. E sen máis, pois moi bons días a todos e a todas. Buenos días. Buenos días, bons días.